comentar y comprender un poquito más lo que significa esta alerta epidemiológica que ha emitido el Ministerio de Salud. De hecho, un poco para poner todo esto en contexto y recordarles a las personas quienes recién se enganchan con nosotros, es que el Centro de Prevención y Control de Enfermedades en Europa reportó casos de esta gripe, esta influenza AH3N2 con subclavado K, que es una subvariante, una variante nueva que está circulando en los países de invierno. Ya México ha confirmado su primer caso y debido a que estamos frente a las fiestas de fin de año, pues la posibilidad de contagiarse, no solamente de la gripe, sino de otros virus también, pues es muy probable. Por eso es que hoy queremos conversar con el doctor Juan Villena, quien es médico infectólogo y nos acompaña mediante la plataforma de Zoom. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buen día, doctor. Gracias a usted, Sara, muchas gracias, y a su amiga Noemí por invitarme a esta, por lo menos, conversación sobre el tema. Claro, de hecho cuando escuchamos la palabra alerta epidemiológica, nuestras alarmas se encienden porque recordamos mucho todo lo que hemos vivido frente a la COVID. En este caso, una alerta epidemiológica por la influenza AH3N2 y sarampión, ¿qué significa? ¿De qué manera, cómo debemos entenderlos los ciudadanos? Bueno, la primera cuestión es felicitarlas a ustedes, ¿ah? Gracias. Lo que nos debe interesar es que el significado de alerta es, por si acaso, miren, vean, observan, tengan cuidado. No significa alerta, uy, cuidado que nos vamos a morir. No, en absoluto, son cosas absolutamente distintas. Alerta epidemiológica significa que estemos observando lo que está sucediendo para que podamos tomar las medidas de precaución en el momento oportuno, que no sea muy tarde y tampoco antes de tiempo empezar a gritar, llorar o rezar, porque no tiene ningún sentido que estemos tomando actitudes que van más allá de lo razonable. Que el virus va a llegar a nuestro país es lo más probable, Sara, y acaba de comentar, ya está en México, no falta mucho. Va a venir caminando o va a venir en tren o en bus o como sea, pero va a llegar. Recordemos que muchísima gente por fiestas navideñas, Año Nuevo, se moviliza de un lugar a otro y entonces los que vienen de Europa traen el virus de todas maneras. Doctor, no lo estamos escuchando con mucha claridad. Si puede, por favor, colocarse el equipo de teléfono o de celular hacia el oído y no en el altavoz para poderlo escuchar con más claridad, por favor. Sí. Estamos con el doctor Juan Villena, él es médico infectólogo. Estamos hablando sobre las medidas de seguridad que debemos tener. Sí, se le escucha mejor, doctor Villena. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le hemos entendido esta parte de la medida, una alerta epidemiológica que debe ser más para una preparación de toda la ciudadanía y no para alertarnos, no para empezar a correr y decir, no, va a haber un problema, de pronto nuevamente nos van a encerrar en las casas. No, es una medida para prepararnos. En ese sentido, doctor, me gustaría que nos pueda responder a todos los ciudadanos peruanos, ¿qué es la H3N2? ¿Cómo se manifiesta en los seres humanos? ¿Qué está pasando en los países donde ya se ha identificado? Bueno, en realidad no es nada diferente a la influenza que conocemos desde siempre. O sea, es una variante del virus de la influenza, el virus A, que tiene H1, H2, H3. Diríamos que si le ponemos nombre a los virus y tiene un apellido paterno y un apellido materno, la H sería el apellido paterno, por ejemplo, H1, H2, H3. Y como tiene mamá, entonces sería N1, N2, y haga todas las combinaciones, H1N2, H1N3, H1N4, etcétera. Y todas esas combinaciones son de un virus de influenza del subtipo A. La otra influenza es B, que no es el caso tratarla. Pero la influenza A, que afecta a los humanos fundamentalmente y que es la que nos preocuparía, tiene estos nombres, H1, H2, etcétera. ¿Hay diferencias significativas desde el punto de vista clínico entre estas variantes? No. Lo fundamental es que son virus respiratorios que afectan fundamentalmente la parte alta del aparato respiratorio, o sea, significa nariz, garganta, bronquios,
y ocasionalmente la parte baja, o sea, neumonía. Doctor, ¿qué está diciendo? ¿Que el virus produce neumonía? Sí, Noemí, exactamente. El virus en algunos pacientes puede producir neumonía, pero esos pacientes generalmente son los que tienen factores de riesgo. Y un factor de riesgo, vamos, le voy a llamar tonto, es la edad. Basta que tenga más de 65 años, ya tiene un factor de riesgo. Tiene menos de 5 años, es otro factor de riesgo. El embarazo, las damas gestantes, tienen factores de riesgo. Y lo mismo, esas enfermedades que venimos hablando ya hace muchos años, cada vez que aparece una pandemia, una epidemia, un brote de virus, decimos obesidad, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, enfermedades inmunocompetentes. O sea, ese tipo de enfermedades son las que preocupan más. Doctor Villena, entonces, ¿por qué la necesidad de hacer una alerta epidemiológica? Es lo que mucha gente empezará a preguntarse. Bueno, si es que es una gripe normal y va a venir y es un virus que ya lo conocemos y que además hay vacuna, ¿por qué tenemos que estar en alerta? Excelente. Sara, es que voy a tratar de graficarlo en números. Cuando viene un resfrío común, no nos enteramos que algunas personas mueren por ese resfrío común. Algunas de las personas que tienen estos factores de riesgo que hemos señalado mueren por una influenza, pero no nos enteramos porque mueren 10, 20 o 30 en un tiempo prolongado. Ahora veamos qué pasa con un virus como este. Se replica tan rápidamente e infecta tan rápidamente a las personas que están cerca que no es lo mismo infectar a 100 personas que a 100,000 durante una semana. Supongamos que muere 1 de cada 100. En una semana infecto a 100, muere 1. No me entero. Si en una semana infecta a 100,000, mueren 1,000. ¿Cómo no nos vamos a enterar? Y además, ¿dónde ubicamos a esas personas que hacen un cuadro que requiere atención hospitalaria? No tenemos espacio. ¿Qué es lo que entonces preocupa y por qué lo de la alerta? Porque infecta más rápidamente, infecta a mayor cantidad de gente, y en ese gran número de personas infectadas van a haber personas de alto riesgo. El virus no sabe quién tiene diabetes, no sabe, ni siquiera sabe quién es hipertenso, sufre el corazón o tiene enfermedad pulmonar. Infecta independientemente. Y lo peor, recordemos que las personas que ya tienen el virus hace 1, 2 e inclusive 3 días que se han infectado, no tienen síntomas todavía. Recién los van a desarrollar. Y recién nos enteramos que está infectada. Sin embargo, ya venía transmitiendo el virus. Y peor aún, habrán algunas personas que ni siquiera lleguen a tener ningún síntoma porque su sistema inmunológico es tan bueno, están sanos, no tienen ningún problema, se infectan, no desarrollan un cuadro clínico, pero tienen el virus. Entonces lo transmiten a quienes están cerca. No usa mascarilla porque no sabe que está infectado. Besa a todo el mundo, bueno, me refiero a todos los de su entorno. Y cada vez que dé un beso a un familiar, claro, va a correr el riesgo de transmitirle. Y eso es bien importante. Ese es el problema, Sara. Y muy importante tenerlo en cuenta porque lo diferente de esta nueva variante es que se contagia, como bien explica, sumamente rápido y por tanto no solamente la cantidad de personas que pudieran complicarse se eleva, sino que además el sistema de salud puede colapsar mucho más de lo que está. Queremos seguir conversando, doctor Villena, con usted. Por favor, acompáñenos a una pausa. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes porque también es importante saber de qué manera nos protegemos para no ser parte de ese grupo que podría contagiarse en el próximo invierno y además
qué hay del sarampión, porque esta alerta también incluye al sarampión. Ya regresamos. Y hoy estamos teniendo mayor información sobre lo que significa la influenza AH3N2 y también el sarampión, porque se ha emitido ya una alerta epidemiológica a través del Ministerio de Salud. Por tanto, tenemos que conocer más de esta información. Ya nos explica el doctor Juan Villena, quien es médico infectólogo, que esto no se trata de asustar ni de aterrorizar a la gente, ni de pensar que vamos a entrar en una suerte de cuarentena, ni recordar lo que ocurrió en la COVID-19, pero sí de estar preparados porque este virus se contagia mucho más rápido y podría generar complicaciones. Y en ese sentido, doctor Villena, desde lo que es la preparación, el cuidado para no enfermarse, para no adquirir el virus, ¿qué medidas tenemos que tener los ciudadanos? Bueno, para no enfermarse, no creo que exista una medida que sea tan dramática que es imposible enfermarnos. ¿Cómo disminuimos el riesgo de enfermar? Evitar aglomeraciones. Cuanto menos cerca estemos de personas que están estornudando, tosiendo o inclusive que no tengan síntomas, pero que han estado fuera del país, vienen de Europa o vienen ahora de México, Estados Unidos, y sabemos que ha estado en algunos de esos lugares, bueno, es personas con las que debemos mantener un distanciamiento suficiente como para que no se transmita el virus. 2 metros en promedio es más o menos lo que puede ser bastante seguro. O sea, evitemos las aglomeraciones. Segundo lugar, si tiene uno que estar necesaria y obligadamente en algún lugar donde hay mucha gente, mascarilla, Sara. Vamos a tener que nuevamente pensar en la necesidad, la utilidad de una mascarilla para protegernos. Y si hay alguna persona que tenga algún síntoma muy semejante a un resfrío o que hace un día ha estado con fiebre, con malestar, aunque no esté estornudando ni dolor de garganta, simplemente fiebre y malestar general, mascarilla. Esa persona tiene que proteger a todos los de su entorno y a quienes va a contactar con una mascarilla. Lógicamente, repetidamente hablamos del lavado de manos, que es una medida sumamente importante para evitar más de una transmisión de infecciones de cualquier naturaleza, incluyendo parásitos. Entonces, lavado de manos, mascarilla, distanciamiento son las medidas más importantes para disminuir el riesgo de infección. La vacunación está Pero dentro aún así también. No podemos infectar, ¿no es cierto? Claro, la vacunación Y también está entonces. Vacunación. Claro, la vacunación justamente está entonces dentro de estas medidas, no para que necesariamente no te enfermes, pero para que estés mejor protegido. ¿Cuándo deberíamos vacunarnos? Bueno, las personas que son de alto riesgo idealmente debieran vacunarse entre los meses de marzo a abril de cada año, porque esa es la época en la que el Ministerio de Salud recomienda que se lleve a cabo la vacunación. Cambio de temperatura, ya estamos entrando. ¿Y por qué el frío produce más gente infectada? No es porque le ayude al virus, pero sí lo ayuda en términos de que como hace frío cerramos las ventanas. Nos ponemos más cerca unos de otros, nos abrigamos más y entonces la posibilidad de que estemos entre mucha gente muy cerca es mayor. Y entonces eso facilita la transmisión del virus. Perfecto. Doctor, Sin queremos embargo, recibir algunas participaciones. Si alguien... No sé Sí, no sé si nos permite, por favor, unos segunditos, doctor, no se preocupe. Queríamos comentarle que queremos recibir comunicaciones de nuestro público también para que pueda hacerle algunas consultas. Estamos con el doctor Juan Villena, él es médico infectólogo. Ya saben, nuestros números, nuestros canales de comunicación, el 01, están en Lima, 212-4100, 212-7165, 212-7166, los números para que nos llamen. Mensajes y audios de 30 segundos vía WhatsApp. Escríbenos, envíanos su mensaje 942-593-607, 942-593-607 y ya sabes, en el chat del YouTube RPP Noticias, nuestro canal que también está activo. Ya tenemos una comunicación y de hecho tenemos una pregunta, doctor Villena, que viene, a ver, nos escribe John y dice, doctor, y es justamente de lo que estaba hablando, ¿es verdad que porque estamos entrando a verano el riesgo de enfermarse es menor? Bueno, porque intentamos, salvo
en la playa, donde hay muchísima gente, pero aún así no son ambientes cerrados que conglomere el virus. El viento, el aire, donde más despejado esté el espacio, va a distribuir el virus y disminuir la concentración del virus y la posibilidad de transmitir. Pero en general, cuando hace calor, nosotros en casa tenemos las ventanas abiertas y estamos en un vehículo, también intentamos tener las ventanas abiertas, aunque ahora por seguridad, no porque nos infectemos, sino porque no nos maten, cerramos las lunas, ¿verdad? Pero si estamos solos no pasa nada absolutamente. Tenemos otra consulta que nos llega a través de nuestra plataforma de YouTube. Alicia desde La Victoria, Alicia, desde acá te mandamos un fuerte abrazo, nos pregunta, tengo obesidad e hipertensión. Cuando quiero vacunarme dicen que no me toca. ¿Qué hago? Yo tengo 54 años. Bueno, cuando tenga 64 años ya nunca más le van a volver a decir que no le corresponde. Pero aún así, si usted tiene seguro, tiene todo el derecho de acercarse a un centro asistencial del Seguro Social al que le corresponda, pedir una atención en el servicio de infectología, medicina interna o las oficinas de epidemiología para que den la autorización y que pueda usted ser vacunado. Y si no tiene seguro y va al ministerio, a los hospitales del ministerio, hará lo mismo. Porque si tiene sobrepeso y además es hipertenso, está en el grupo de alto riesgo como para que tenga que recibir la vacuna. Perfecto, doctor. Vamos a recibir llamadas. El teléfono de RPP encendido suena. Luis Alberto está con nosotros desde San Juan del Lurigancho. Luis Alberto, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante. Muy buenos días. Una consulta. Lo que yo quisiera preguntarle al doctor Villena es que en realidad nosotros queríamos saber, por ejemplo, en mi caso, yo no me vacuno 2 años consecutivamente. La última vacuna que tuve fue la 5ª cuando estuvimos en el tema de COVID. Y de ahí no me he vuelto a vacunar. Es necesario, bueno, mi edad, pues yo tengo 70 años, pero realmente lo que necesito saber es si me debo vacunar ya o esperar hasta el mes de abril. De la misma manera también mi señora esposa. ¿Tendríamos que hacerlo ya, inmediatamente, o es que las vacunas que están supuestamente a mano del Ministerio de Salud o los centros de salud Bien, Luis Alberto, ya caducaron o espero el mes de abril o mayo? Ok, Luis Alberto. En principio, la vacuna para las personas que están en riesgo. No hay país con la cantidad suficiente de vacunas para toda la población. Y como se conoce que la enfermedad no es más agresiva en las personas que no tienen factores de riesgo, y entonces no se recomienda la vacunación en cualquier momento y a todos. Para el caso de influenza, en general, la recomendación es para los mayores de 65 años, los menores de 5, y para los que tienen factores de riesgo. Esto es en general. Y por eso es que muchísima gente hace cuadros de resfrío común. Y no pasa nada y no nos enteramos de casos de muerte por un resfrío común en la población general porque no hay mucha gente que se infecta. Y recordemos que inclusive cuando hubo COVID en nuestro medio, los que fallecieron fundamentalmente fueron los que tenían factores de riesgo. En la población general no es habitual un cuadro clínico severo. Bien, doctor, vamos a recibir... si usted tiene factores de riesgo, vaya a un centro y exija que lo vacune. Vamos, doctor, a recibir la llamada de Erika. Ella está llamando desde ATE. Erika, te escuchamos. Doctor, buenos días. Mi consulta es la siguiente. Tengo un niño de 8 años y mi niño sufre de alergias. Actualmente está con alergia. Mi pregunta es, ¿debo esperar hasta que le pase la alergia para vacunarlo o puedo vacunarlo ahora? Muchas gracias. No. Buenos días, Erika. A ver, lo mejor que hace usted es llevarlo a su pediatra, que es quien debe conocer el niño. Porque la palabra alergia es un poco complicada. De repente es alérgica a los mariscos o alérgica a algún producto, cualesquiera,
Y entonces la mejor indicación la va a hacer su pediatra, el médico que lo conoce. Doctor, ahí en el chat de YouTube han dejado varias consultas, pero varias tienen un denominador común. Alergias, pero por asma. Y son niños. ¿Ellos deben vacunarse? Y si ya han recibido la vacuna, ¿hay otras medidas que deben tener? Y son niños que hacen asma y tienen algún tipo de reacción conocido al cual se les cierran los bronquios, que es el asma en buena cuenta, hacen broncoespasmo. Esos niños están en condiciones de ser vacunados. Y por supuesto deben recibir la vacuna. Y seguramente que el pediatra ya le ha indicado en algún momento de su atención. Perfecto, sí, hay que cuidarnos más entonces, doctor, teniendo en cuenta esta cuanto más niños, alerta. perdóneme, Sara, inclusive el virus respiratorio sincicial. El sincicial afecta mucho a los muy pequeños y por supuesto es uno de los virus contra los cuales tienen que ser vacunados los niños. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos ha ayudado muchísimo con su opinión y también con su orientación respecto a esta alerta epidemiológica. Solo nos queda cuidarnos mucho, protegernos nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Doctor Villena, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Juan Villena, médico infectólogo. Gracias por la invitación. Y vamos a comprometerlo para que en otra oportunidad podamos ampliar, doctor, en otra oportunidad del tema del sarampión que se nos ha quedado en el tintero y que por supuesto es información importante para todos, Noemí.